Yo voy a tener esa y la que está de venta. ¿Va a tomar nota? Aquí necesita la temperatura. Estoy sudando de la... El lunes usted ya va a subir la semana que entra. ¿Eh? El lunes ya sube. ¿El lunes qué? El lunes que entra sube la temperatura hasta la 43, 49, 48, Oh, ya va a estar bueno. 51, 45, 41. ¿A cuánto está? Muy buenas noches, que el Señor les bendiga, mis amados. Sean bienvenidos a nuestra clase virtual de esta noche. Vamos a estar comenzando. Vamos a ver quiénes ya han entrado a- al salón y quienes no quieran saludar, levanten la mano para poderle dar el micrófono. Levanta tu manita y nos das tu nombre y de dónde se comunica. Vamos a ver al pastor Ángel Miranda. Bendiciones, buenas noches, cordial salud desde acá de Montería, Córdoba, Colombia, esperando lo que Dios tiene esta noche para nosotros. Bendiciones. Bendiciones, mi niño, que el Señor siga derramando de su gracia sobre ti para que haya un crecimiento y un desarrollo ministerial. Ahora vamos a darle el micrófono al pastor Alfonso y su esposa María Elisa. Buenas noches, papito. Que Dios me lo bendiga a usted, a mamita Patricia, los niños y a todos los que estamos aquí en esta plataforma. Le doy muchas gracias al Señor con un corazón expectante. Somos del Ministerio Conquistadores del Reino de Chile. Buenas noches y bendiciones, les amamos. Buenas noches, mi niño. Bienvenidos a esta gran familia alrededor del mundo. Ahora vamos a darle el micrófono a nuestra amada profeta Nora. Hola, papito, muy buenas noches. Dios les bendiga. Quiero darle gracias a Dios por cada uno de mis hermanos, por su familia, papito. Gracias, porque sabemos que Dios nos da la oportunidad de seguir comiendo, ¿verdad? De su palabra, del pan que ya tiene preparado para nosotros, esa mesa que ya puso para que el día de hoy estemos también otra vez unidos. Y pues le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes. Yo soy la profeta Nora de Playa del Carmen, Cancún, México. Bendiciones. Bendiciones, mi niña, que el Señor siga derramando de su gracia para que se cumpla el propósito divino que ha marcado para tu vida. Ahora vamos a dejar a nuestra amada pastora Alba Colindres. Bendiciones, amado apóstol, un abrazo fuerte a la distancia. Bendiciones a cada uno de los pastores que están aquí reunidos, expectantes con el tema de hoy, para aprender, para capacitarnos cada día más en lo que el Señor nos quiere instruir. Un fuerte abrazo y bendiciones a todos. Bendiciones, mi niña, que el Señor te bendiga grande y abundantemente. Ahora vamos a darle el micrófono a la pastora, a profeta Inés de los Santos. Buenas noches, Dios le bendiga, apóstol, Dios le bendiga mucho, amados hermanos, Dios le bendiga a cada uno de ustedes alrededor del mundo. Yo soy Inés de los Santos desde aquí de Brooklyn, New York, dándole gracias, Señor, por este primer día del año 2026 y que el propósito del Señor se cumpla en cada uno de nosotros, de nuestros padres ministeriales, el apóstol José Luis García y a la profeta Patricia y a sus hijos, amado apóstol, y todos hermanos reciban un fuerte abrazo, un muy próspero año nuevo. El Señor me dio una palabra para soltarla unas horas antes de que llegara el año nuevo. Dice, el árbol seco reverdecerá, lo cual tipifica ministerio, tu vida, tu salud, eh, tu familia, tu empresa, todo eso en el nombre de Jesús reverdecerá. Vamos a creer en la palabra que el Señor nos da
para que ella se cumpla en nuestra vida. Vamos a abrazarla, vamos a agarrarnos de la promesa del Señor. Amén. Bendiciones, mi amado apóstol. Muchas gracias por aceptarnos en esta gran familia y ser parte de sus hijos, de su hija ministerial. Estoy muy contenta y entro con muchas perspectivas en este año bajo su cobertura. Bendiciones. Bendiciones, mi niña, que el Señor te bendiga grande y abundantemente y bienvenida a esta gran familia alrededor del mundo. Ahora vamos a darle el micrófono a la profeta Nadiesca Maradiaga. Muy buenas noches, papito. Muy buenas noches, mamita preciosa. Muy buenas noches, amada familia del Señor. Que Dios les bendiga grande y abundantemente en esta noche. Estoy muy agradecida con el Señor por ser parte de esta casa tan hermosa. Les bendigo en el nombre de Jesús. Soy de Managua, Nicaragua, del Ministerio Conquistadores del Reino. Su hermana en Cristo, Nadiesca Maradiaga. Saludos de parte de mi familia. Bendiciones. Bendiciones, mi niña. Bienvenida a esta gran familia alrededor del mundo. Ahora vamos a dejar a nuestra amada pastora Wilma Chávez. Pastora Wilma, ¿puedes activar tu micrófono? Bueno, parece que hay problemas técnicos. Vamos a darle el micrófono a nuestra amada profeta Raquel Velázquez. Muy buenas noches para todos. ¿Cómo están? Dios los bendiga en esta noche, a cada uno de los que están en esta plataforma. Quiero bendecir grandemente a mis padres, que los amo mucho, que este año sea un año de gran bendición para todos conquistadores del reino. Y bueno, va mi saludo. Soy Raquel de Bahía Blanca, Argentina. Un abrazo fraternal lleno de bendiciones en este día para cada uno de ustedes. Bendiciones, mi niña, que el Señor siga derramando de su gracia sobre ti para que se cumpla el propósito divino que Él ha marcado para tu vida. Ahora vamos a dejar a nuestra amada pastora Wilma Chávez. Aló, pastora Wilma Chávez, por favor, ¿puedes activar tu micrófono? Parece que hay problemas técnicos. Vamos a darle el micrófono a Marta Tamayo. Bendiciones, apóstol, y a cada uno de los hermanos que están ahorita atentos a lo que el Padre tiene a través y por medio de usted. Y agradecida con Dios, apóstol, por esas hermosas palabras de aliento. Pues lo digo por mí, que nos esfuerzan a seguir adelante y ser parte de ese hermoso ministerio de usted. Y me siento muy gozosa por esas palabras que te alientan y te inspiran a seguir en los caminos del Señor, a seguirte preparando, a seguir confiando, plenamente, pues en usted como apóstol, en su ministerio, porque sabemos pues que es de mucha bendición y edificación para nuestras vidas, y agradecida con Dios en el nombre de Jesús. Amén, mi niña. Bendiciones, que el Señor siga derramando de su gracia sobre ti para que se cumpla el propósito divino que Él ha marcado para tu vida. Bueno, mis amados, ahora nosotros vamos a dar inicio a nuestra clase virtual. Como les decía, somos el Ministerio Conquistadores del Reino y este día vamos a empezar nuestra clase si hubieron más apóstoles aparte de los 12. Esta clase va a estar a cargo de nuestro amado pastor José Luis García. Buenas noches, mis amados, que el Señor les bendiga. En esta noche vamos a hablar de un tema muy importante. El tema de esta clase es: ¿hubieron más apóstoles que los 12?
Y yo creo que este es un tema muy importante porque hoy en día hay muchas personas que hablan contra el ministerio apostólico. Hay muchas personas que dicen que no hay apóstoles hoy en día, que los apóstoles solo eran los 12. Y lo que pasa es de que ha habido como una cosa que ha hecho que muchas personas no acepten el ministerio apostólico hoy en día. En una enseñanza anterior nosotros hablábamos de que uno de los términos que se utilizó mucho a partir como de los 1500, 1600, a partir de esa época es el término misionero, que viene del latín miso, que significa enviar. Y entonces se empezó a adoptar ese término para referirse a alguien que viajaba y hacía misiones para el reino. Pero nosotros tenemos que entender que ese término miso, ese que significa enviado, viene a ser realmente lo que en el término griego es el apostelo, es decir, enviado también. Lo que pasa es que se ha usado este término y entonces como que se ha cambiado el entendimiento de lo que es un apóstol. Y entonces cuando las personas piensan en lo que es apóstol, piensan que solamente los 12 apóstoles del Cordero, solo esos son apóstoles. Pero en esta enseñanza vamos a ver si realmente es así, si realmente esos fueron los únicos o si también hay más apóstoles. Tenemos que entender esto, así que para comenzar vamos a ver algunos textos donde se habla sobre los apóstoles del Cordero. Vamos a ver Lucas capítulo 16, versículo 13. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Entonces, los discípulos de Jesús fueron los primeros a quienes se les asignó con este título de apóstoles. Si usted mira en los otros evangelios, dice que Jesús pasa la noche orando para escoger a los 12. O sea, no fue una escogencia así al azar. No fue que Él los escogió así por así, sino que Él estaba sintonizado con el Padre para ver quién de todos sus discípulos iba a escoger como apóstoles, para que estos fueran enviados. Entonces, vamos a ver más acerca de esto. Vamos a ver Mateo capítulo 10, versículos 1 al 5. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera, y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que también le entregó. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis. Yo quiero decirles de que hay 3 tipos de apóstoles. Están los 12 apóstoles del Cordero, están los apóstoles de ascensión y están los falsos apóstoles. O sea, cuando la Biblia nos habla de apóstoles, son estos 3 tipos los que se mencionan en la Escritura. Entonces, estos 12 que estamos viendo aquí son del primer tipo, que son los apóstoles del Cordero. Quiero que noten en primer lugar que Jesús les dio autoridad a sus discípulos antes de enviarlos como apóstoles. Primero dice que les dio autoridad sobre espíritus inmundos para que los echaran fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Vemos que específicamente estos 12 eran llamados para ir a las ovejas perdidas de Israel. Porque ve que aquí les dice: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis. Así que estos 12 apóstoles del Cordero eran llamados para ir a las ovejas perdidas de Israel. Porque incluso está la instrucción de que no fueran a los gentiles. O sea, para ellos la instrucción era para ir a las ovejas perdidas de Israel. Y quiero que usted observe que cuando Dios envía a alguien como apóstol o lo envía con una misión, le da instrucciones específicas. No solamente dice es que este es un apóstol, sino que hay una encomienda específica, hay una instrucción particular para cumplir, una visión apostólica.
que es de lo que hablábamos en la clase de ayer. Ahora, una pregunta. ¿Sabría Jesús que Judas lo iba a entregar? Sí, él sí sabía que Judas lo iba a entregar. Y sin embargo lo escogió como un apóstol. Entonces, seguimos con los 12 apóstoles del Cordero con otras citas. Vamos a ver Marcos capítulo 6, versículo 30. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Entonces vemos aquí que se refiere a los apóstoles, siempre hablando de los apóstoles del Cordero. Vamos a ver Lucas 22, 14. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Esto ocurre cuando nuestro Señor Jesús, después de cenar, cuando Él va a cenar la Pascua con sus discípulos y después iba a instaurar la Santa Cena. Dice que se sentó a la mesa con los apóstoles. Entonces, aquí estos textos nos están hablando de los apóstoles del Cordero. También vemos en Apocalipsis, capítulo 21, versículo 14. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Entonces vemos que aquí se utiliza este título, apóstoles del Cordero. Entonces sabemos que los apóstoles del Cordero son esos 12. Entonces, eso debemos entender. Vamos a ver Mateo capítulo 19, versículo 28. Y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Ahora, es importante que nosotros entendamos, mis amados, que el máximo apóstol o el apóstol, el jefe de los apóstoles, el más grande de todos, es nuestro Señor Jesús. Él es nuestro modelo de lo que es un apóstol. Eso lo podemos ver en Hebreos capítulo 3, versículo 1. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol como sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Entonces, los textos que leímos anteriormente nos hablan de los 12 apóstoles del Cordero. Pero tenemos que entender que cuando nuestro Señor Jesús muere y resucita, en esa autoridad que él tenía de sumo sacerdote, porque ya vimos que se rasgó el velo, él entró como precursor al lugar santísimo, él constituyó apóstoles en una unción de ascensión, que fue cuando él ya había resucitado. Entonces, él es el máximo apóstol, porque cumplió la misión con la cual fue enviado a la tierra. Jesús era un apóstol directamente del Padre. El Padre lo envió a la tierra, lo comisionó, y podemos decir que él era el máximo apóstol. Cumplió a cabalidad la misión con la que fue enviado a la tierra. Y él vino a la tierra, ciertamente, para darnos salvación, pero la comisión más grande para Jesús, como apóstol, era recuperar lo que se había perdido. Esa conexión que la humanidad tenía con el Padre y la autoridad que el Padre le había entregado a la humanidad, que Adán y Eva habían perdido por su desobediencia. El Padre creó a la humanidad para que gobernaran la tierra y le adoraran a Él. Pero cuando el hombre pecó y fue destituido de la gloria de Dios, el Padre perdió lo más preciado que tenía, sus hijos. Entonces dice que se despojó de nuestro Señor Jesús, su Hijo unigénito. Lo envió a la tierra como apóstol para recuperar todo lo que había perdido. Y esa era la comisión que nuestro Señor Jesús tenía que cumplir. A través de la muerte de Jesús, el Padre nos recuperó. Y ahora somos injertados, somos reconciliados con el Padre. Y nosotros vemos que después de resucitar nuestro Señor Jesús, ahí es donde constituyen los ministerios. Y vamos a ver Efesios capítulo 4, versículo 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Entonces aquí nos habla que constituyó los ministerios de ascensión. Y aquí entre ellos menciona a los apóstoles.
Ahora, qué interesante, porque los 12 apóstoles del Cordero, él los había instituido cuando él estaba en su ministerio terrenal. Pero aquí se menciona que vuelve a constituir el ministerio apostólico, pero esta vez es un ministerio de ascensión. Entonces, los apóstoles que vemos después de la resurrección de Cristo son apóstoles de ascensión. Quiero que note eso, que nosotros tenemos que entender esto, mis amados. Ahora, vamos a ver algo que dice en Hechos, capítulo 1, versículos 2 y 3. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Entonces, aquí nos habla después de que él ya había resucitado. Y dice que fueron de los apóstoles que había escogido, y dice que se les presentó con pruebas indubitables y les enseñó acerca del reino. Entonces él estuvo enseñándolo. Pero es importante que nosotros veamos más adelante, después de que ya nuestro Señor Jesús había ascendido al cielo, vemos de que los 11 apóstoles que habían quedado, porque recuerden de que Judas Iscariote, después de que entregó a Jesús, dice que él se ahorcó. Y entonces solo quedaron 11 apóstoles. Y entonces vemos que ellos deciden que tienen que buscar a alguien que sustituya a Judas. Vamos a ver en Hechos capítulo 1, versículos 21 al 26. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a vos, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y Matías. Y orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Entonces, aquí vemos que a ellos, como Judas, se había entregado al Señor Jesús y después se ahorcó. Entonces dice que ellos decidieron que había que escoger a alguien que sustituyera a Judas. Y dice que tomaron a 2 personas que eran entre los que habían visto a la resurrección, es decir, que eran testigos de Jesús. Y dice que echaron suerte sobre ellos para escoger quién de ellos dos iba a ser el que sustituyera a Judas. Pero ahora vamos a entrar al segundo tipo de apóstoles, que son los apóstoles de ascensión. Entonces, estos son los que aparecen después de la ascensión de nuestro Señor. Son los apóstoles después de que nuestro Señor Jesús ya ascendió. Vamos a ver Hechos capítulo 14, versículo 14. Cuando lo oyeron, los apóstoles Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud, dando voces. Mire la expresión que utiliza aquí. Dice, los apóstoles Bernabé y Pablo. Ahora, yo le pregunto, ¿Pablo era de los 12 apóstoles del Cordero? No, él no era uno de ellos. Y Bernabé tampoco fue uno de los 12 apóstoles del Cordero. Quiere decir de que Pablo y Bernabé eran apóstoles que habían sido constituidos después de que nuestro Señor Jesús había ascendido al cielo. Son apóstoles de ascensión. Es decir, que fueron constituidos como apóstoles después de la resurrección de nuestro Señor Jesús. O sea, por ejemplo, en el caso del apóstol Pablo, usted conoce la historia en Hechos 9, cuando cuenta acerca de su conversión, que dice de que vio una luz y que cayó y escuchó la voz del Señor que le hablaba. Y luego más adelante, nosotros vemos que él recibe mucha revelación y el Señor le habla de su comisión de ir a los gentiles. Él es constituido ya cuando el Señor Jesús ya había ascendido al cielo. Es decir, es un apóstol de ascensión.
Y vamos a ver otros textos que nos hablan acerca de los apóstoles de ascensión. Vamos a ver Hechos capítulo 16, versículo 7. Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles, y que también fueron antes de mí en Cristo. Entonces aquí nos habla de Andrónico y a Junias, que dice que son muy estimados entre los apóstoles. Quiere decir que ellos también eran apóstoles. Ahora, se ha escuchado a algunas personas enseñar que Junias era una mujer, pero realmente no. Junias era un hombre, un varón. No porque el nombre termine en A quiere decir que sea mujer, porque son nombres hebreos. Pero lo que quiero recalcar es que Andrónico y Junias también eran apóstoles. Dice que eran muy estimados entre los apóstoles. Vamos a ver ahora lo que dice 1 Corintios, capítulo 9, versículos del 3 al 7. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Entonces aquí Pablo podemos decir que está como justificando un poco su situación y comparándose con los otros apóstoles, pero lo que quiero resaltar aquí es que en el tiempo de Pablo y de Bernabé habían otros apóstoles, pero vemos que tanto Pablo como Bernabé eran apóstoles. Entonces es importante entender esto. Ahora, seguimos con los apóstoles de ascensión. Vamos a ver 1 Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 1. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces, esto es para que nos veamos que aquí los que están hablando son Pablo, Silvano y Timoteo. Ahora vamos a ver un poquito más adelante en 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículos del 6 al 8. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solamente el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Entonces dice, podíamos hacernos carga como apóstoles de Cristo. ¿Quiénes? ¿Quiénes está hablando aquí como apóstoles de Cristo? Pablo, Silvano y Timoteo, los que se mencionan en el primer texto. Quiere decir que ellos tres eran apóstoles. Ellos estaban hablando de su condición. Lo que dicen es, nosotros tendríamos autoridad para poder imponerles de que nos pagaran los viajes, que era el alojamiento, la comida, pero vieron que no nos hemos comportado de esa manera, sino que más bien fuimos como padres a hijos. Más bien nosotros venimos a bendecirles, a darles, a cubrirles, a cuidar de ustedes. Hemos sido tiernos, les hemos dado cariño. Eso nos quiere dar a entender cuál es el carácter que debe tener un apóstol. Según la Biblia, un apóstol no es alguien que está demandando, imponiendo, exigiendo, sino que es alguien que tiene un amor para servir, que da ternura, da protección, cobertura en sentido espiritual, pero también en el sentido que las personas se sienten que tienen cobija al lado de ellos, que se sienten cuidados por ellos. Y es muy lamentable que el concepto que algunas personas que tienen de lo que es un apóstol o de una cobertura es algo que solo llega cada mes a la iglesia y decirle al pastor, bueno, yo vengo a recoger los diezmos de los diezmos. Pero eso no es un concepto bíblico de lo que es un apóstol, sino que nos habla de alguien que cuida, que nos cuidó como nodrizas, dice en este texto.
como nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Es decir, el apóstol tiene ese amor para servir, para cuidar, y eso es muy importante. Porque el apóstol modela la paternidad de Dios. Entonces tiene que tener ese amor, ese cuidado. Eso es muy importante. Ahora vamos a ver un poco más acerca de lo que se habla acerca del apóstol Pablo. Porque Pablo fue apóstol hacia los gentiles. Muchas de las cosas que hemos usado nosotros como fundamento de lo que tiene que ver con la doctrina de la iglesia está basado en lo que el apóstol Pablo le decía a los gentiles. Vamos a ver Gálatas capítulo 1, versículo 1. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Entonces aquí vemos que Pablo habla de sí mismo como apóstol. Y vemos que Pablo tenía la certeza que era Dios quien lo había llamado. Él tenía la seguridad de que no había sido elegido ni ungido por hombres, sino que había sido Dios mismo el que lo había llamado. Y esto es muy importante. El apóstol debe tener la certeza de que ha sido llamado por nuestro Señor. Pueden haber otros ministros maduros que nos den la confirmación de ese llamado, y eso es importante, pero el apóstol debe tener la certeza de haber recibido un llamado directamente de parte de nuestro Señor. Vamos a ver Tito, capítulo 1, versículo 1. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Entonces, vemos aquí la manera como Pablo habla de sí mismo. Dice, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Mire que él recalca el ser siervo de Dios y lo pone de primero. Dice que primero es siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Quiere decir de que más que el título, nosotros necesitamos ser siervos de Dios. Tenemos que tener ese corazón para servir. Eso es muy importante, mis amados. Reconocer que cuando hablamos de los ministerios, no solo el ministerio de apóstoles, sino de todos los ministerios, tenemos que entender que nos habla de una función más que de un título. Es decir, no se trata de que, oye, es que tengo este título, es que yo tengo una posición. No se trata de eso, se trata de una función que nosotros tenemos para servir. Porque dice que los ministerios de ascensión son para la edificación de la iglesia. Entonces, nosotros necesitamos entender que lo principal es que somos servidores, somos siervos de Dios. Vamos a ver 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo. Entonces vemos nosotros aquí que Pablo se refiere a sí mismo como apóstol de Jesucristo. Entonces aquí vemos nosotros que él es un apóstol de ascensión. Vamos a ver ahora Romanos capítulo 1, versículos 1 y 2. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Ahora, mire qué interesante. Aquí Pablo dice que es llamado a ser apóstol, pero dice apartado para el evangelio de Dios. Esto me llama mucho la atención. Aquí vemos las características o las funciones de un apóstol. Nos vamos a dar cuenta que una de las funciones es llevar el evangelio. Mis amados, nosotros hemos entendido que el apóstol es para plantar iglesias, para hacer una obra administrativa, para poner un fundamento, pero a veces pensamos que solo el evangelista es el único al que le toca predicar el evangelio. Pero en la escritura del Nuevo Testamento me dice que los apóstoles también llevaban el evangelio. Y de una manera muy particular, era predicar el evangelio donde otros no entraban, donde otros no habían predicado antes. Entonces, una característica o señal de un verdadero apóstol es que predica el evangelio. No podemos menospreciar el evangelio, mis amados, porque es poder de Dios para salvación.
No porque alguien ya sea apóstol va a decir, no, es que yo ya no predico el evangelio. Eso que lo hagan las ovejas, que lo haga el evangelista. No, mis amados, no nos equivoquemos. El apóstol siempre tendrá que seguir predicando el evangelio, porque esa es una de las principales funciones a la cual ha sido llamado. Porque vamos a ver también que los milagros y las señales seguían a los apóstoles cuando estos predicaban el evangelio. Vamos a ver ahora primero a los Corintios, capítulo 1, versículo 1. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Entonces vemos nuevamente Pablo identificándose como apóstol de nuestro Señor Jesús. Ahora vamos a ver en 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Entonces, vemos que Pablo, el ministerio de Pablo es a los gentiles. Recuerden que Pedro era principalmente llamado para los judíos, para los israelitas. Pero Dios, nosotros vemos que incluso utilizó a Pedro en una ocasión para predicar en casa de Cornelio, para que el Espíritu Santo fuera derramado sobre los gentiles. O sea, quizás tuvo que romperle un poco los esquemas a Pedro. ¿Usted recuerda esa vez cuando Pedro tiene una visión? Dice que se le presenta un lienzo y también animales de todo tipo, y que Dios le dice a Pedro, mata y come. Y Pedro le dice, Señor, pero yo nunca he comido cosa inmunda. Y Dios le dice, no llames inmundo a lo que yo ya he eliminado. Es decir, le tuvo que romper los esquemas a Pedro, porque eso de lo que le hablaba era acerca de los gentiles, que ellos por mucho tiempo habían considerado que no debían predicar a los gentiles, que era solo a los judíos. Pero Dios les está enseñando en ese momento de que el evangelio también se va a llevar a los gentiles. Vamos a ver ahora Efesios capítulo 3, versículos 6 al 9. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la obra en Cristo Jesús por medio del evangelio, del cual yo fui hecho ministro, por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado, según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y declarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Entonces, aquí vemos al apóstol Pablo que se dirige a los Efesios y está hablando de su llamamiento, de que la palabra gentiles, recuerda que viene de gentes que no eran judíos, que, o sea, todo lo que no son los israelitas son los gentiles. Y entonces, lo que se manejaba entre los judíos en ese tiempo, o sea, en la iglesia primitiva, en la iglesia de Jerusalén, que todavía estaba muy influenciada por el judaísmo, lo que ellos manejaban era que la salvación era solo para los judíos y que era necesario estar circuncidado para poder tener salvación, es decir, tener que seguir todos los mandamientos de la ley que se le había dado a los israelitas, de que tenían que circuncidarse y toda la serie de mandamientos que se les entregó a ellos como parte de la ley mosaica. Pero Pablo recibe una revelación diferente, de que la circuncisión tiene que ser hecha en el corazón. No es una circuncisión física, sino que es una circuncisión del corazón. Y los judíos, lo que hacían ellos es que ellos tenían que cumplir todas las fiestas, es decir, la fiesta de la Pascua, la fiesta de las trompetas, la fiesta de la expiación, la fiesta de los tabernáculos. Pero Pablo recibe una revelación de que la fiesta de la Pascua para nosotros es nuestro Señor Jesús, de que Cristo es nuestra Pascua, que la fiesta de Pentecostés para nosotros es la venida del maravilloso Espíritu Santo. Entonces, no es que sea erróneo lo que Pedro estaba enseñando, sino que lo que pasa es que para el pueblo de Israel eso era lo que ellos tenían que hacer. Y todo lo que ocurre para el pueblo de Israel en lo natural es sombra y figura de lo que ocurre para nosotros en lo espiritual. Por eso Israel es el reloj de Dios para la iglesia.
Y lo que Dios le dio a ellos como ordenanza y mandamiento perpetuo, que han de cumplir lo natural, para nosotros es sombra y figura de lo que va a acontecer en lo espiritual. Por eso debemos tener mucho cuidado de no judaizarnos, en el sentido de querer tomar las sombras de lo que se hizo en el Israel natural para seguirlo nosotros como una ordenanza. Porque para nosotros ya no estamos, por ejemplo, sacrificando un cordero como se hacía en la Pascua. Nosotros ya no hacemos la fiesta de los tabernáculos como lo hacían los judíos, sino que nosotros tenemos que entender la connotación espiritual que eso tiene para nosotros. Muchas de esas cosas las podemos usar como una señal profética, pero ya no debemos seguirnos como una ordenanza para nuestro tiempo, sino que nosotros debemos entender el significado espiritual que tiene eso. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, ellos tienen que celebrar la Pascua con el cordero, con los panes sin levadura y las hierbas amargas, pero nosotros la celebramos en Cristo, porque Cristo es nuestra Pascua, que padeció por nosotros, que Él fue el cordero inmolado, que derramó su sangre por nosotros. Y si usted hace un estudio de todo lo que implica la Pascua, las hierbas amargas, los panes sin levadura, cada una de esas cosas tenía una señal, de una sombra y figura de lo que iba a acontecer para nosotros. Por ejemplo, al cordero no se le podía quebrar ningún hueso. También a nuestro Señor Jesús no le quebraron sus huesos. O sea, si nosotros vemos todo lo que hacía el pueblo de Israel en lo natural, en esas ordenanzas, es sombra y figura de lo espiritual para nosotros. Entonces, si nosotros empezáramos a hacer la celebración física como lo hacen los israelitas, entonces para nosotros es como que retrocediéramos, porque para nosotros el Pentecostés es la venida del Espíritu Santo, la Pascua es nuestro Señor Jesús. Entonces, si hiciéramos esas celebraciones naturales que le corresponden a Israel, es como que estuviéramos retrocediendo y menospreciando lo espiritual que el Señor nos ha dado a nosotros. Entonces, nosotros tenemos que entender eso, mis amados. Entonces, por ejemplo, una cosa que nos menciona en la Escritura en Hechos 15 es que dice que hubo un momento en donde algunos estaban enseñando que es que los gentiles se tenían que circuncidar para ser salvos. Dice que Pablo y Bernabé tuvieron una contienda no pequeña con ellos. Dice que tuvieron que ir donde los otros apóstoles para tratar esta cuestión. Entonces hubo toda una discusión acerca de esto, de que si los gentiles tenían que seguir todas esas ordenanzas que se le dio a los judíos. Y entonces hubo un concilio y ellos determinaron y dijeron, yo juzgo que no se inquiete a los gentiles con estas cosas, sino que se les escriba que se deben abstener de cosas sacrificadas a los ídolos, que se abstengan de fornicación y de carne de animal ahogado y de sangre. Entonces, eso es las ordenanzas que se le dio a los gentiles. Dice que ellos no tienen que circuncidarse naturalmente como lo hacen los israelitas, o seguir la ley mosaica como lo hacen los israelitas, sino que dice, solamente estas cosas deben guardar, que no se contaminen con los ídolos, con la fornicación, ni coman sangre. Esas son las cosas de las que los gentiles debemos cumplir. Entonces, eso es muy importante entender, mis amados. Pero vamos a continuar hablando acerca de los apóstoles de Ascensión. Para ello vamos a ver 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 7. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo verdad en Cristo, no miento. Y maestro de los gentiles en fe y verdad. Ahora miren qué interesante. Aquí nos está hablando el apóstol Pablo y dice, fui constituido como predicador y apóstol. Y dice, y maestro de los gentiles en fe y verdad. O sea, él evangelizaba como un predicador, pero dice que era un maestro de la palabra, es decir, que él tenía que enseñar. El apóstol también debe ser maestro, porque es el que establece la doctrina para la iglesia. Entonces, qué importante que entender que el apóstol también debe fluir como maestro. En el apóstol deben fluir los 5 ministerios, es decir, que el apóstol debe poder fluir como maestro,
como evangelista, como pastor, como profeta. Entonces en él deben poder estar todos esos ministerios. Vamos a ver ahora 2 Timoteo capítulo 1, versículos 10 y 11. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Entonces, Pablo habla de que él fue constituido apóstol, pero también de que fue constituido como predicador y maestro. Entonces, no debemos menospreciar eso. Vamos a ver Romanos, capítulo 11, versículo 13. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Entonces, él tenía muy claro cuál era su llamada y cuál era su misión específica. Como hablábamos anteriormente, al apóstol se le da no solamente el título, sino que para que alguien sea apóstol también se le da una misión específica, un propósito específico, una visión específica. Entonces, al apóstol Pablo, él tenía muy claro cuál era su propósito, cuál era su misión, cuál era su visión. Entonces él decía, yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Esa certeza es muy importante tener. Vamos a ver ahora 2 Corintios, capítulo 1, versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Nuevamente vemos Pablo, apóstol de Jesucristo. Vemos que él inicia muchas de sus cartas con esta declaración, presentándose como apóstol de nuestro Señor Jesús. Vamos a ver Colosenses, capítulo 1, versículos 1 y 2. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y también tenemos Efesios, capítulo 1, versículo 2. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que está en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesús. Entonces, es muy importante, nosotros vemos en todos los textos que Pablo habla de sí mismo como un apóstol. Ahora, vamos a ver en Gálatas capítulo 1, versículo del 17 al 18. Ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Entonces, nosotros vemos que Pablo, primeramente, él dice que primero no subió a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que él, sino que dice que primero se fue a Arabia y que pasó 3 años y luego subió a Jerusalén para verse con Pedro. Entonces vemos un poco tal vez el carácter natural que tenía Pablo. Vemos que él se sentía como era discípulo de Gamaliel, judío de judíos de doble nacionalidad, que hablaba 4 idiomas, tenía una posición alta. Dios lo tuvo que bajar, lo tuvo que botar, que dice que quedó ciego un rato y le mandó a Ananías, que si se fija, lo único que se habla de Ananías en la escritura es de ese momento cuando Dios lo manda a imponer en las manos a Pablo. Yo pienso que era para tratar con Pablo, con su orgullo. Y dice que le dice Dios a Ananías que vaya y le ponga manos para que se le caigan las escamas de los ojos y pueda volver a ver. Ahora, ¿cómo se sentiría Pablo? Que le dicen, aquí tenemos un tal Ananías. Dice que te trae una encomienda de parte de Dios. Y Ananías, él había escuchado lo que a Pablo hacía. Cuando Dios le habla de Pablo, primero le dice, pero Señor, yo he escuchado de este varón y lo que hace persiguiendo a los cristianos. Él tenía miedo, él pensaba que Pablo tal vez le iba a sacar la espada porque había matado a tantos cristianos. Pero él fue obediente y fue donde Pablo le dijo, vengo a imponerte las manos para que seas bautizado en el Espíritu Santo y que recuperes la vista.
Entonces Pablo es bautizado en el Espíritu Santo y él comienza a tener revelaciones espirituales. Y tal vez al inicio Pablo tenía un poco de orgullo y de altivez, porque dice, no fui a Jerusalén donde estaban los apóstoles que decían que sabían que eran antes que yo me fui directo al tronco mismo, no me anduve por las ramas, como diciendo, yo fui para que el Señor mismo me enseñe. Entonces, después de 3 años, después de estar en el desierto, en Damasco, dice que él va y dice que va a ir a encontrarse con Pedro. Y dice que, dice, nosotros leemos, vemos que al inicio Pablo y Pedro como que tuvieron un conflicto. Porque ¿qué es lo que pasa? Pedro, él tenía la mentalidad de que él había sido enviado para los judíos, pero Pablo, él había sido enviado para los gentiles. Entonces, como que los dos como que no concordaban en algunas cosas. Vamos a ver 2 Corintios capítulo 11, versículos 5 y 6. Y pienso que nada es inferior a aquellos grandes apóstoles, pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo os lo hemos demostrado. O sea, aquí vemos tal vez que todavía estaba siendo procesado el carácter de Pablo, porque dice, pues pienso que nada es inferior a aquellos grandes apóstoles. Dice, pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. Cuando él en otra parte de la escritura, él dice que todo lo que él sabía lo tenía por basura, pero aquí dice, pero soy tosco en la palabra, pero no en el conocimiento. O sea, está hablando de que es muy refinado su conocimiento, que sea tosco en la manera de hablar. Y vemos 2 Corintios, capítulo 12, versículo 11. Me he hecho un necio al gloriarme. Vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque nada es sino menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada son. Con todas las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros, en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Entonces, vemos aquí como que todavía no había sido totalmente pulido, pero él reconoce a los apóstoles del Cordero. Y sin embargo, él se siente que no es menos que ellos. Él dice, yo no he sido nada menos que aquellos grandes apóstoles. Pero lo que quiero recalcar entonces con estos textos es que Pablo es reconocido como un apóstol, como apóstol de ascensión. Y vimos varios textos donde se habla de otras personas que no eran de los apóstoles del Cordero, pero que también se habla de ellos como apóstoles, como Bernabé, Silvano, Timoteo, se menciona a Andrónico, Junia. Pero ahora vamos a ver, ya dijimos que hay 3 tipos de apóstoles. Están los apóstoles del Cordero, están los apóstoles de ascensión, y el tercer tipo son los falsos apóstoles. Vamos a ver 2 Corintios, capítulo 11, versículo 13. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. O sea que hay falsos apóstoles que están compartiendo, predicando doctrina de error. ¿Cómo usted sabe que alguien es un falso apóstol? Bueno, el apóstol genuino trae una doctrina sana que establece a la iglesia para que se acerquen a Dios, para llevar sus corazones a Dios y que hagan las cosas que le agradan a Dios. Trae esa doctrina sana. Pero un falso apóstol trae una doctrina que es contraria a la voluntad de Dios, que aparta a las personas del camino correcto. Hay unos que, por ejemplo, hablan de la doctrina de salvos siempre salvos o creciendo en gracia, que es una doctrina que dice que si como ya tenemos la gracia del Señor, entonces si usted peca, solo peca el cuerpo, pero el espíritu no peca. Y entonces esa persona, creyendo en esa doctrina, piensa que puede pecar cuanto quiera porque el espíritu no peca. O están los que, por ejemplo, solamente hablan de nuestro Señor Jesús y dicen que solo bautizan en el nombre de Jesús, pero no toman en cuenta al Padre ni al Espíritu Santo. Y hay otros que, al contrario, que solo hablan del Padre y tratan a Jesús como que fuera solamente un profeta. Pero todas esas ramificaciones y desviaciones, nosotros entendemos que son doctrinas que alejan a las personas de la doctrina sana que Dios quiere que tengamos. Entonces, el falso apóstol
Y es uno que la doctrina que enseña lleva a las personas en la dirección contraria. Yo creo que eso es algo que nosotros tenemos que reconocer cuando se habla de los ministros. Por ejemplo, los falsos profetas, realmente si nosotros vemos, viene a ser lo mismo. Los falsos profetas son los que no llevan al pueblo a que sus corazones vuelvan a Dios, sino que los llevan en otra dirección. Entonces es muy importante entender esto. Por eso es necesario que nosotros conozcamos bien las escrituras, que nosotros conozcamos bien la palabra de Dios, que tengamos un fundamento sólido para que en ese momento nosotros podamos reconocer cuando algo no está alineado a lo que Dios quiere. Entonces, qué importante es esto. Miren lo que dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 2. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Esta palabra Dios se la da a Juan para dárselo a una de las iglesias, que se escriben cartas a 7 iglesias. Y aquí nos muestra de que cuando nosotros tenemos verdadero el conocimiento, cuando conocemos bien la palabra de Dios, entonces vamos a poder discernir cuando una palabra no va de acuerdo a lo que Dios quiere. Por eso es tan importante que nosotros tengamos bien cimentados en lo que es la doctrina sana, que nosotros realmente conozcamos lo que Dios quiere. Por eso es tan importante que nosotros estemos estudiando la Biblia constantemente. Leer la palabra diariamente, de 10 a 15 capítulos. Es importante que estemos estudiando, que seamos formados, para que tengamos este conocimiento, mis amados. Entonces, qué importante entender esto, mis amados. Y algo más que yo quiero recalcar también, es que hay muchas personas, mis amados, que piensan que no puede haber mujeres apóstoles. Porque dicen, bueno, si pudieran haber mujeres apóstoles, entonces Jesús hubiera llamado a mujeres entre los dos. Y han habido muchas personas que critican cuando dicen que la mujer no puede tener un ministerio como el de un apóstol. Y entonces nosotros tenemos que entender realmente cuál es la verdad detrás de eso. Porque mire, el sacrificio de nuestro Señor Jesús trajo liberación a la mujer de la maldición en que se encontraba. Porque, ¿qué es lo que pasa? Cuando Adán y Eva pecan, dice que Dios les habla a cada uno de ellos. Y a la mujer lo que le dice es, que dice, tu marido se enseñoreará de ti. Es decir, le da, entonces es como una maldición para la mujer. Pero miren lo que dice Gálatas, capítulo 3, versículos 27 y 28. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. O sea, lo que Pablo hace énfasis aquí es que el que ha sido bautizado en Cristo, es decir, el que ha sido bautizado en él, está revestido de la naturaleza de él. Quiere decir que Dios ya no le ve con su sexo, con sus características externas, sino que nos ve como Cristo resucitado. Por eso es que cuando Jesús resucita y reparte dones, lo hace tanto a varones como a mujeres, indistintamente, constituyendo así ministerios sin importar el sexo. Qué importante entender eso. Entonces, qué importante, mis amados. Quiero recalcar que es muy importante distinguir en esto, mis amados. Sí, porque ¿qué pasa? Si el Espíritu Santo hiciera acepción de personas por sexo, por color, por raza condicional social, en vano habría sido la muerte de Cristo. Porque la idea era que recuperáramos todo lo que se había perdido, mis amados. Y entonces, hay personas que consideran que la mujer no puede ser apóstol, no puede ser pastor, porque dicen, bueno, entonces ejercería autoridad sobre varones, lo cual no es su concepto, no es bíblico, dice. Pero debemos entender que la autoridad espiritual la ejerce el Espíritu Santo o Cristo a través de la persona, mediante la unción. Los que se someten a la autoridad se someten a la unción, a la autoridad de Dios.
La Biblia nos habla de someternos a los unos a los otros en amor, en el temor de Dios. Los dones ministeriales no fueron dados para ejercer dominio, sino para servir en amor al cuerpo. De hecho, la palabra ministerio, que es el griego ministeres, significa servicio. Por eso es que en esos textos donde hablábamos del apóstol Pablo, que dice que se presentaba como siervo de Dios, porque ministro lo que quiere decir es siervo, alguien que ministra, es alguien que sirve. Entonces, qué importante es eso. Y es interesante que hay algunos que piensan que la mujer sí puede predicar o sí puede profetizar, pero no puede enseñar, o que puede evangelizar, pero no puede pastorear, que puede tal vez ejercer una función, pero no puede ejercer otra. Es como que le estuviera diciendo que una función es inferior a otra, o que una acción conlleva más responsabilidad que otra, lo cual no es de acuerdo a la naturaleza de nuestro Señor. Así que no debemos pasar eso por alto, mis amados. Y vamos a ver en la escritura un ejemplo, el ejemplo de Priscila, una mujer casada, pero que cuando se habla de ella y de su esposo Aquila, se les menciona a ellos como colaboradores en el ministerio. Vamos a ver Hechos capítulo 18, versículos 1 al 3. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Entonces aquí se encuentra con Aquila y con Priscila y dice que estuvo con ellos. Pero más adelante vemos que se habla de ellos como colaboradores en el ministerio. Vamos a ver Romanos capítulo 16, versículos 3 al 5. Saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Entonces, vemos aquí que habla de Priscila y de Aquila como colaboradores en el ministerio de Pablo. Ellos también estaban ejerciendo una función apostólica. Entonces, qué importante es entender esto, que la mujer también puede ser apóstol. Y yo quiero decirles que hay muchas personas que se basan en un versículo y sacan un texto fuera de contexto para hacer un pretexto. Y se basan en un versículo para emitir opiniones respecto a la posición del apóstol Pablo. Versículos que fueron dichos bajo un contexto cultural del momento en que estaban viviendo. Esto lo vemos, por ejemplo, en 1 Corintios, capítulo 14, versículo 34. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Entonces, muchas personas se basan en este texto para tratar de decir que la mujer no puede tener un ministerio de oficio, que no puede ser pastora o menos apóstol. Pero tenemos que entender el contexto cultural bajo el cual se está hablando aquí. Se habla del contexto de la cultura de ese momento, como él dice, como la ley lo dice. O sea, está hablando del contexto cultural en el cual viven. No quiere decir que ese sea el caso para nosotros hoy en día. Aún nosotros podemos observar que Dios dejó en la Biblia ejemplos, aún en el Antiguo Testamento. Vemos, por ejemplo, la figura de Débora, una mujer que se dice que era profetisa, pero también era jueza. Una estratega militar que dice que se levantó como madre para la nación de Israel, como autoridad para Barak, capitán del ejército. Barak era el capitán del ejército. Y dice que él se presentó delante de Débora y Débora le dio la instrucción a Barak de que debía levantarse para ir a pelear contra Císara. Y Barak le dijo, si tú vas conmigo iré, pero si no vas, no. Y dice que Débora fue con él a la guerra. Entonces, vemos que ella estaba ejerciendo una autoridad de juez. Juez tiene que ver con una posición de una autoridad de gobierno, es decir, una función apostólica, podríamos decir. Ahora, si esto fue posible en el Antiguo Testamento,
que decimos que el Antiguo Testamento es antes de que viniera nuestro Señor Jesús, para rescatar lo que se había perdido y recuperar la dignidad de la mujer, antes de que Él resucitara, habiendo vencido todas las fuerzas infernales. Si fue posible para Débora ejercer una función de fuerza, es decir, un ministerio, podríamos decir una función de gobierno o una autoridad apostólica en el tiempo del Antiguo Testamento, ¿cómo no será posible que Dios pueda usar hoy día a mujeres nacidas de nuevo, sometidas al Espíritu Santo, para que también puedan ejercer una función apostólica? Entonces, qué importante es esto, mis amados. Entonces, es importante que nosotros comprendamos esto. Ahora, es necesario, sí, que una mujer con un llamado de ministerial de oficio tenga un corazón saludable respecto a su relación con los varones en su vida, es decir, respecto a su padre, su esposo, su pastor, etc. ¿Por qué digo esto? Porque una mujer que tenga como un rencor contra los varones o que tenga esos deseos de liberación femenina, no podría ejercer de una manera sana un llamado ministerial. Estaría expuesta a ser controlada por una influencia jezabelica. Entonces, qué importante es nosotros entender que se necesita tener primero esa sanidad en el corazón. Yo creo que esto va para todos los ministerios, que es necesario que tengan una sanidad en su interior, que sean procesados en su carácter, que no haya heridas, que no haya rencor, nada de esas cosas que puedan causar problemas. Entonces, qué importante, mis amados, que yo creo que esta enseñanza nos ha enseñado de que debemos entender que el ministerio apostólico sigue vigente hoy día, que no se limita solo a los 12 apóstoles del Cordero, sino que hemos visto en la Escritura muchos ejemplos de que aún en la iglesia primitiva había muchos otros apóstoles. Vimos ejemplos de varias personas en la iglesia primitiva a quienes se les reconocía como apóstoles. Hemos hablado un poco acerca de la función que tienen los apóstoles, cómo estos deben ejercer su función. Hablamos de que el apóstol no es un título, sino un trabajo, una función. ¿Cuáles son las características que este debe tener? Y hemos hablado también acerca del hecho de que puedan haber mujeres apóstoles también, porque el Señor ha traído una restauración, como dice el texto que leímos nosotros, mis amados, en Gálatas, que dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Así que, mis amados, yo espero que esta enseñanza haya sido de mucha bendición para sus vidas. Gracias, Pastor José Luis, por habernos traído esta enseñanza para mostrarnos cómo el Señor sigue obrando en su iglesia a través del ministerio apostólico que sigue vigente hasta el día de hoy. También hemos aprendido acerca de los ministros que son mujeres, cómo la Biblia respalda estos ministerios. Bueno, ahora quiero pasar un momentito para presentarles a la profeta Raquel Velázquez y el pastor Alejandro Espinarti, quienes estuvieron trabajando con sus congregaciones, con un grupo de jóvenes y niños. Yo quisiera pedir a la profeta o al pastor que si pueden activar su micrófono para que nos cuente lo que pasó. Profeta Raquel o el pastor Alejandro. Buenas noches, ¿cómo están? Bendiciones a todos ahí. Bueno, paso a resumir lo que vivimos el sábado pasado con nuestros niños y adolescentes, en el cual pudimos estar ministrándolos, impartiendo con mi esposo. Tenemos unos cuantos niños en la congregación y bueno, Dios había puesto en mi corazón de poder impartir, activar los dones y la verdad tuvimos una charla de inicio muy, muy linda con ellos, dándoles las herramientas, porque en esta edad es complicado para ellos, pero fue un tiempo precioso. Después hicimos un altar de adoración en el cual Dios obró con
quebrantamientos, hicimos también un acto profético en el cual ellos fueron activados en la fe, quedamos maravillados de la disposición que tienen, a pesar de que están en la adolescencia, por ahí se complica, pero ellos estuvieron muy dispuestos, entendieron que esto era de parte de Dios, así que el domingo estuvieron dando testimonio, estuvieron declarando sus dones, anhelando alcanzar su ministerio. Tenemos dentro de la congregación unos cuantos evangelistas y profetas, así lo declararon ellos con su boca, ¿no? Y muchos dones de sanidad y de milagro que Dios activó en ellos, así que fue un tiempo precioso porque creo que es la generación que debemos cuidar como pastores en este tiempo donde este mundo cada vez está más destructivo sobre los niños y los adolescentes, así que fue un tiempo precioso. Gracias, mi niña. Dios es un Dios multigeneracional y nosotros tenemos que concentrarnos en que la siguiente generación esté preparada para tomar su lugar en el reino de Dios. Gracias, mi niña, por este hermoso trabajo. Lo bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Ahora vamos a pasar a darles el manual, si hubieron apóstoles después de los 12, que es la enseñanza que acabamos de recibir. Tómale una foto a esta imagen con el código 626404 y puedan enviar esta imagen para que puedan recibir una copia del manual digital para que lo puedan estudiar en su propio tiempo. Muy bien, ¿tomaron la foto? Ok. Ahora vamos a pasar al tiempo de preguntas y respuestas. Si hay alguna pregunta, por favor, levanta tu mano para que te podamos dar el micrófono y puedas expresar tu pregunta y así podemos contestar. Sea una pregunta de la clase o cualquier otra pregunta, si hay alguien que le quedó alguna duda, puede levantar su mano para que le podamos contestar su pregunta. Bueno, la próxima semana no va a haber clases, ni en la noche ni en el día vamos a estar recibiendo clases porque vamos a estar buscando la presencia del Señor. Así es que vamos a invitarlos a que tomen un tiempo de reflexión, de búsqueda de la presencia del Señor para que Él traiga guía y dirección en lo que vamos a hacer este año. Nosotros estamos muy agradecidos con Dios por todo lo que nos ha dado este año y le damos gracias al Señor por lo que Él ha hecho con nosotros. Ahora le vamos a bendecir sus vidas y vamos a pedir al Señor que los cubra con la sangre preciosa del Cordero en el nombre poderoso de Jesús.